descubre el brutal karma del dinero. ¿Por qué la riqueza llega y se va solo en medianoche? La noche era oscura, como si el cielo hubiera cobrado vida, cubriendo las calles con un manto de misterio. En un rincón olvidado de la ciudad, un viejo reloj marcaba la medianoche con un eco ominoso, cada campanada resonaba como un latido que reverberaba en el pecho de aquellos que peleaban por sobrevivir. Las luces de neón brillaban, pero la atmósfera estaba cargada de algo extraño, algo que mantenía a la gente inquieta, como si el aire estuviera lleno de secretos que solo la medianoche podía revelar. La historia cuenta que, en ese preciso instante, el dinero tiembla, le tiembla a los que lo buscan y se aleja de los que lo abrazan con desesperación. Las leyendas urbanas hablaban de un emprendedor que, arrastrando su suerte a cuestas, encontró un tesoro escondido en el fondo de una antigua iglesia. Su vida cambió en un abrir y cerrar de ojos, fue de tener nada a ostentar lujos inexplicables. Pero aquella riqueza nunca duró, cada medianoche, todo se desvanecía, como azucarillo en agua caliente. Nadie había logrado descifrar el enigma. ¿Por qué el dinero llegaba como un susurro y se iba como un grito ahogado? Muchos comenzaron a decir que la riqueza era como un espíritu, aparecía para llenar, pero en un descuido, arrastraba el alma hacia la miseria. En la plaza, un grupo de ancianos murmuraban entre ellos. Sus caras arrugadas reflejaban la sabiduría de generaciones, pero también la desesperanza. Aquella casa en la esquina, está maldita, decía uno con la voz temblorosa. ¿Cuántos han perdido todo su dinero allí? Respondía otro con los ojos desorbitados. La intriga crecía como una sombra desplazándose lentamente entre ellos, dejando un frío helado que rozaba sus corazones. Ese roce escalofriante anunciaba que algo espantoso se acercaba, y nadie estaba preparado para ello. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El reloj marcaba las 12, un viento helado sopló en la calle, arrastrando consigo un murmullo inquietante. Los rostros miraban hacia la casa maldita, como si un imán oscuro los estuviera llamando. Una figura se dibujó en la entrada, una silueta temblorosa envuelta en sombras. ¿Quién era? ¿Y qué secretos guardaba? Algo les decía que al cruzar esa puerta, la vida de todos cambiaría para siempre. Pero, ¿quién se atrevería a entrar? La noche apenas comenzaba, y el misterio apenas despuntaba. Y entonces, la figura dio un paso al frente. Era una mujer, su rostro oculto bajo una capucha oscura que absorbía la luz que la rodeaba. Sus ojos destellaban con una mezcla de determinación y miedo, como si supiera lo que otros no, como si cargara con secretos que podrían sellar destinos. No se acerquen, gritó un anciano desde la plaza, su voz cargada de advertencia y sabiduría. Pero la mujer no pestañeó. Se mantuvo firme en el umbral de la casa. La atmósfera se volvió aún más densa, como si la propia noche contuviera la respiración. Los murmullos del grupo se apagaron. Todos sentían en sus huesos que una elección era inminente, que el ciclo de desesperación y avaricia estaba justo ahí, al alcance de su mano. La mujer alzó una mano, como pidiendo calma, y, aunque su voz era suave, resonó con una claridad inquietante: no tienen que temerme, vengo a liberarles. ¿Liberarles? La idea sonaba absurda. Algunos se miraban entre sí, indecisos, mientras otros comenzaban a retroceder, atrapados por el miedo a lo desconocido. La leyenda de la casa maldita no era solo un rumor, era un conteo de décadas de desdicha, de rostros perdidos en la oscuridad, vidas arrastradas al abismo por la tentación del oro. ¿Y qué hay de aquellos que ya llevan el peso de la maldición?, preguntó una mujer joven del fondo.
Su voz era temblorosa, pero firme. ¿De qué sirve una liberación para aquellos que ya han caído? La mujer con capucha sonrió levemente, una expresión que parecía amparar tanto compasión como tristeza. La riqueza no es solo una cuestión de dinero. Es un llamado, un desafío que muchos no pueden resistir. La casa no solo toma. También da, pero a su manera. Con cada palabra, el aire se tornaba más espeso, casi eléctrico. La luz de la luna iluminó su rostro por un breve instante, revelando una cicatriz en su mejilla, un recordatorio de batallas pasadas. Dame una noche. Una sola medianoche para desbloquear lo que esta casa ha ocultado por generaciones. La ansiedad se palpaba en cada rincón. Algunos se mantenían a distancia, protegiéndose de lo desconocido, mientras otros se sentían atraídos por el oscuro magnetismo de la mujer. El deseo de la riqueza, el miedo a la miseria, dos polaridades que giraban en un ciclo interminable, y la promesa de una salida, aunque peligrosa, levantaba esperanzas veladas. Los que han caído, podrán levantarse, murmuró un joven, los ojos llenos de dudas y sueños perdidos. Solo necesitarán la valentía de entrar, contestó, su voz resonando en la noche como un eco de antiguas promesas. Pero el verdadero sacrificio lo decidirán ustedes mismos. El reloj marcaba los últimos segundos antes de la medianoche. Una tensión palpable se apoderaba de las almas reunidas, y la figura en la entrada parecía un faro en la tormenta de incertidumbre. Algunos dieron un paso adelante, los corazones golpeando con la adrenalina de aquella decisión. De repente, un estruendo sacudió la calle. La tierra tembló, y una sombra abrumadora se deslizó por el suelo. Un grito desgarrador resonó desde dentro de la casa, como si los ecos de los condenados se estuvieran liberando. Y en ese instante, la puerta crujió abierta, revelando un pasillo oscuro que parecía llamar a los atrevidos a cruzar su umbral. La mujer sonrió, sabiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, pero en qué pesadilla caerían si decidían entrar. El tiempo se detuvo, y el destino aguardaba como un monstruo silencioso detrás de la puerta. ¿Quién cruzaría la línea? La medianoche había llegado, y las vidas que cambiarían para siempre no estaban solo en juego sino algo mucho más valioso. Con un susurro que parecía la respiración de la propia casa, la puerta se abrió lo suficiente para que la oscuridad fuera tragando la luz a su alrededor. El grupo permaneció en un estado de silencio helado, como si el aire se les hubiera congelado en los pulmones. Algunos intercambiaron miradas llenas de incertidumbre, otros sintieron el llamado casi seductor del misterio. La mujer avanzó un paso y luego otro, sus pies deslizándose sobre el suelo desgastado mientras las sombras parecían danzar a su alrededor. Un destello de determinación iluminó esos ojos ocultos. El tiempo no espera, dijo sin girarse, su voz suave pero firme. Aquellos que quieran cambiar su destino, deben seguirme. Un anciano, de pie a la orilla, se llevó una mano temblorosa a la frente como si tratara de ahogar un grito de advertencia. Aléjate de esa casa. Solo traerá más dolor. Pero el eco de sus palabras fue ahogado por el rugido tronador que provenía del interior. Era como si la casa misma estuviera viva, pidiendo a gritos que alguien la escuchara. Sin embargo, la mayoría se aproximaron, sus cuerpos se movían casi con voluntad propia. La atracción era inmediata, como un imán irresistible guiando a los curiosos hacia lo desconocido. El joven que había dudado antes, ahora dio un paso firme, seguido por varios más. Lo que en algún momento había sido un grupo de vecinos temerosos, comenzaba a transformarse en una procesión ansiosa. Los murmullos se intensificaron mientras cruzaban el umbral. Dentro, la oscuridad no era un vacío, era un mar impenetrable que parecía asentarse sobre sus almas. Un vago brillo en las paredes sugería que había algo oculto, algo esperándolos. La mujer se detuvo en el centro del pasillo, su figura se recortaba contra una sombra heroica. Lo que buscan está más allá de estos muros, pronunció, y de pronto un frío helado recorrió la piel de todos. A aquellos de ustedes que sucumbieron a la codicia, les prometo una oportunidad de redención. Pero deben estar listos para enfrentar lo que han perdido y lo que han causado. Las palabras se escurrieron en el aire, dejando un eco siniestro.
Un escalofrío sacudió a uno de los hombres más cercanos a la mujer, su memoria voló a imágenes de traición y angustia, pero su deseo de salir de la penuria logró acallar el horror. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, buscando respuestas en los ojos de la mujer que ya parecían saber más de lo que él deseaba saber. Todo tiene su coste, replicó ella, inclinando la cabeza, permitiendo que su capucha se apartara parcialmente para revelar un par de ojos que brillaban con un desafío conocido. Pagarás con lo que más atesoras. Solo así se abrirán los caminos hacia la salvación. El grupo se quedó mudo nuevamente, la presión del arrepentimiento y la codicia se enredaban como serpientes en sus corazones. Gritos provenientes de la oscuridad se intensificaron, y un sonido sibilante cruzó el pasillo, como si la casa estuviera construida en una realidad donde sus propios miedos respiraban. No. No podemos arriesgarlo todo, gritó el joven con furia, aunque su voz temblaba. Hemos perdido tanto ya, pero no pudo terminar la frase. En ese momento, un temblor más devastador sacudió el suelo, haciendo que las tablas crujieran de manera aterradora. Lo que acontecía más allá de la penumbra era un secreto urdido en los confines de lo que parecía ser una habitación, un santuario de riquezas escondidas más allá de la imaginería. El aire se volvió pesado mientras un objeto brilló en la distancia, monedas de oro, pulseras de piedras preciosas, un tesoro acumulado durante generaciones. De repente, una explosión de luz devoró el pasillo, empujando a los presentes a retroceder. La mujer alzó una mano, y una sonrisa delgada se dibujó en sus labios. El tesoro está listo para los valientes, susurró. Pero recuerden, todo lo que deseen tiene un precio, y cada decisión marcará su destino. Así, inquietos y afligidos, se miraron unos a otros, atrapados en un conflicto de ambición y sensatez. ¿Valdría la pena arriesgar todo por la promesa de riquezas? Y el reloj, en el fondo de la casa, empezó a marcar las horas. ¿Quiénes decidirían atravesar la puerta de sus propios demonios? La medianoche no había hecho más que empezar, pero ya se sentía como una eternidad. Mientras un escalofrío recorrió la espalda de la mujer del capuchón, una sombra emergió del fondo, proyectando una nueva amenaza. ¿Quién se atrevería a jugar el blackjack de su mortalidad? La respuesta podría definir el futuro de todos o condenarlos eternamente. Las sombras se retorcían más allá del umbral, como si el mismo aire estuviese hecho de oscuros secretos y los lamentos del pasado. El joven que se había atrevido a cuestionar sintió que su corazón latía con fuerza, mientras un sudor frío recorría su frente. La voz de la mujer del capuchón resonó en su mente. Pagarás con lo que más atesoras. Podría arriesgar no solo su futuro, sino también lo que amaba. Los murmullos crecieron. ¿Y si no vale la pena?, preguntó una mujer de voz temblorosa, sus ojos buscando refugio en la mirada de sus seres queridos. Las dudas comenzaban a desplazar la avaricia, desnudando el miedo que acechaba en cada alma presente. Otros observaban, la ambición brillando en sus miradas, como alimañas a punto de saltar sobre su presa. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por un sueño fugaz?, volvió a cuestionar el anciano, con la voz desgastada pero poderosa. La codicia no trae más que desdicha. He visto a aquellos que se dejaron cegar por ella. Sus vidas están marcadas por el arrepentimiento. La tensión se podía cortar con un cuchillo, palpable y cargada de historia. El ruido de la casa a su alrededor se había transformado en un murmullo bajo, un lamento que parecía provenir de las paredes mismas. La mujer del capuchón se giró lentamente, revelando más de su rostro. Sus ojos, dos orbes profundos, chispearon con una mezcla de desafío y compasión. Lo que hay aquí puede liberarles o aprisionarles más allá de lo que imaginan, advirtió, sus palabras cortando el aire como un cuchillo afilado. Pero solo ustedes pueden elegir. Un escalofrío recorrió el pasillo mientras más ecos resonaban. De repente, un grito desgarrador reverberó en la penumbra. Era como una advertencia, un recordatorio crudo de lo que el deseo podía traer. El grupo retrocedió un paso, sus rostros empalideciendo. Flashes fugaces de desdichas pasadas surgieron en sus recuerdos,
promesas rotas, amores perdidos, vidas destrozadas por decisiones equivocadas. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar?, murmuró la mujer de la voz temblorosa, dejando caer sus manos. La pregunta quedó flotando, como un eco interminable. La noche continuaba su avance, mientras el reloj seguía marcando la medianoche con persistencia implacable. En ese instante, una sombra surgió de entre las tinieblas, una figura alargada que parecía moverse a su propio ritmo. Su rostro era una mezcla de rasgos familiares y ajenos, como si cada uno de ellos pudiera verse reflejado en esa entidad. Algunos comenzaron a retroceder, el miedo dominando. Otros, impulsados por la codicia latente, se mantuvieron firmes. «Soy el guardián de lo que buscan», dijo la sombra, su voz suave pero fría, como un susurro de viento gélido. «Puedo ofrecerles lo que deseen, pero, a cambio, debo reclamar algo de ustedes. Alguien siempre pierde en este juego». El tiempo parecía detenerse. Cada parpadeo se tornó en una eternidad. La mujer del capuchón asintió, y una sonrisa oscura se dibujó en su rostro. «Lo que van a decidir hoy cambiará todo. Cada uno debe mirarse en su propia imagen. Y ahí, en su reflexión, encontrar el verdadero tesoro». Fue entonces cuando el joven, aún temblando, recordó algo que había guardado en su corazón, su promesa de proteger a su hermana menor. El tesoro podía brillar intensamente, pero ¿a qué costo? De repente, un estruendo sacudió los cimientos de la casa, como si una fuerza invisible estuviera desatando sus cadenas. Los rostros ahora estaban pálidos, inquietos. Balbuceos de incredulidad llenaron el aire. El anciano cerró los ojos y pidió un último favor a las estrellas caídas. La mujer del capuchón se dio la vuelta, su voz resonando en el caos que se desataba. «El reloj sigue corriendo, el tiempo se acaba. Decidan, ¿de verdad están listos para el precio que deben pagar?». Las palabras cayeron como un peso sobre ellos. La incertidumbre reinaba, y la noche, como un manto pesado, se cierne sobre sus hombros. ¿Cuál sería su elección? La oscuridad acechaba, mientras otro grito desgarrador se oía desde lo profundo de la casa. ¿Quedaría alguno dispuesto a desafiar al destino, incluso si eso significara enfrentar sus peores temores? La medianoche apenas comenzaba y el desenlace aún era incierto. El aire se tornó denso, casi palpable, mientras los murmullos perdían fuerza. Cada persona estaba sumida en sus pensamientos, enfrentando sus propios demonios. La sombra, con su presencia amenazante, parecía absorber cada sospecha, cada impulso del grupo y transformarlos en un caos interno que palpitaría al unísono con sus corazones. «Esto no puede ser real», exclamó uno de los hombres, un comerciante con el rostro surcado por la preocupación. «Todo lo que hemos trabajado, ¿vale la pena perderlo por un sueño? ¿Por un espejismo?». Su voz, alta y temblorosa, resonó en la penumbra y fue recibida con un murmullo generalizado, donde algunos asintieron y otros mostraron los dientes como si buscaran romper el hechizo. «Es un juego, eso es todo», musitó una mujer con un brillo ambicioso en sus pupilas. La codicia, como una chispa, había comenzado a encenderse en su interior. «Siempre hay un precio, pero ¿qué es la vida sin arriesgarse? ¿Qué ganaríamos si no nos atrevemos?». Su mirada deslumbrante buscaba aliados entre la multitud. El joven, aún atrapado entre el recuerdo de su hermana y la tentación del poder, cerró los ojos por un segundo. Las imágenes de su infancia se apoderaron de su mente, risas compartidas, juegos al atardecer, promesas imborrables. En cada rincón de su alma, una advertencia resplandecía como una señal roja. «No dejes que la ambición te lleve a la perdición», se repitió, luchando por mantener la razón en medio de la tormenta. Cuando sus ojos se abrieron, la sombra se movía, aumentando su intensidad. «Recuerden», dijo, esta vez acercándose un paso más. «Aquellos que desean algo sin considerar las consecuencias, a menudo terminan siendo las víctimas de su propia avaricia». Con cada palabra, su voz se arrastraba como un eco, y la casa pareció responder, retumbando con el peso de aquellas verdades no dichas. Al fondo,
el anciano, con sus manos temblorosas, comenzó a murmurar un antiguo rezo, como si invocara apoyo de un mundo más allá de la vida misma. No se dejen llevar por ilusiones. Un verdadero tesoro no se mide en oro, sino en lo que ya tienen, instó, pero sus palabras parecían estar heridas por la adversidad. Poco a poco, se perdieron entre la ambición enardecida de aquellos que ansiaban más. El joven sintió una ruptura interna. Si el precio es perder a quienes amo, prefiero vivir en la pobreza, gritó, su voz irrumpiendo en la atmósfera cargada. Sin embargo, su alivio fue efímero, ya que el ambiente se tornó aún más tenso. La figura que los contemplaba desde la esquina se erguía, como un dios de las sombras, observando y juzgando cada reacción, cada deseo oculto. No pierdas la oportunidad, muchacho, dijo con un tono casi seductor. Puedes tener todo, la riqueza, el poder, la inmortalidad incluso, pero a cambio, tendrás que entregar algo que desearías haber protegido. Las palabras se entrelazaron con el eco de su propia conciencia, convirtiéndose en un susurro inquietante en su mente. ¿Qué es eso que realmente valoras? ¿Cómo medirías ese costo? En el aire, la pregunta volvió a resonar, más fuerte que nunca. El joven sintió que la presión aumentaba. La incertidumbre era una tormenta, activa y feroz. La multitud lo miraba, sus ojos clamando respuestas, ¿qué harían ellos, dispuestos a atravesar la línea entre el todo y la nada, cuando estaba a punto de responder? Un nuevo grito, más agudo y desesperado, cortó el silencio. Provenía de una puerta, esa que parecía guardar secretos inconfesables. La mujer del capuchón se volvió hacia el ruido, y su sonrisa brillante se amplió. La noche revela los deseos ocultos, pero también los terrores. No todo lo que desees vendrá sin pagar un precio. Un escalofrío atravesó la sala, y las miradas se cruzaron en un silencio ensordecedor. ¿Qué o quién había cruzado el umbral? ¿La revelación de un deseo desmesurado? Con el corazón latiendo con saña, el joven se dio cuenta, más que una elección, este era un verdadero destino que encerraba a muchos. Los rostros habían cambiado, algunos ya vislumbraban con la codicia lo que vendría, mientras otros temblaban de miedo. La noche, como una entelequia oscura, envolvía todo. La sombra parecía ganar poder. ¿Se atreverían a seguir adelante? ¿Cuánto estarían dispuestos a perder para obtener lo que su corazón anhelaba? En medio de ese caos, una puerta se abrió lentamente, y el futuro de todos probablemente cambiaría para siempre. Lo que cruzaría esa puerta, nadie podía anticipar. La noche aún tenía secretos por revelar. ¿Quién sería el siguiente en ser consumido por la ambición? La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, dejando escapar una ráfaga de aire helado que parecía atravesar a cada persona en la sala. Aquellos que antes parecían estar a la deriva en un mar de dudas ahora se aferraban al instante, las miradas fijas en la penumbra, como si la propia oscuridad tuviera algo que contarles. Un hombre avanzó, sus rasgos distorsionados por la falta de luz, pero su voz resonaba con fuerza. Lo que sea que esté allá adentro, no se puede ignorar. Es el precio que pagamos por codiciar. ¿Quién se atreve a cruzar? El sonido de su voz reverberó. Cada palabra era una sentencia que anidaba inquietud en los corazones. El joven sintió el peso del caos, la adrenalina corriendo por sus venas. La imagen de su hermana apareció en su mente, y un escalofrío le recorrió la espalda. No puedo, no debo, susurró, apenas audible. Pero había algo más en esa puerta, un llamado seductor que prometía respuestas y quizás, un camino hacia poder. Algunos comenzaron a avanzar, movidos por la ambición desatada que había brotado en la sala. Otros retrocedían, aterrorizados por lo que podría estar al otro lado. Era un tira y afloja entre el deseo y el miedo, una representación perfecta de la lucha interna que atravesaba a cada uno de los presentes. Finalmente, fue la mujer del capuchón quien dio un paso audaz hacia adelante, desafiando a quienes dudaban. No podemos quedarnos aquí, de pie. Esta es nuestra oportunidad. Quien no avanza, muere en la sombra, exclamó, y su lógica despiadada resonó como un tambor. Esa frase caló hondo en el grupo,
incitándolos a moverse. Uno a uno, comenzaron a acercarse a la puerta, la expectativa convertida en una corriente palpable que agitaba el aire. El joven se sintió atrapado en un torbellino de emociones. ¿Sería valiente o se convertiría en una sombra más, una víctima más de su propia mente? Con un profundo suspiro, respiró hondo y se lanzó tras ella, mientras el murmullo del grupo se convertía en un clamor. La sombra sonreía, y él sabía que habían cruzado un umbral del que no podrían regresar. Al otro lado, la habitación estaba iluminada por un resplandor tenue, que parecía danzar como una lucha entre la vida y la muerte. Lo que encontraron fue una sala colmada de objetos deslumbrantes, joyas que refulgían, oro amontonado y artefactos indescriptibles que emanaban un aura tentadora. Pero, al mismo tiempo, un aire de opresión impregnaba el ambiente, como si cada tesoro tuviera un dueño invisible, un espíritu que aguardaba con el hambre insaciable de las almas perdidas. Recuerden, resonó la voz de la sombra, más cerca que nunca, todo lo que deseen tiene un precio que pagar. ¿Están dispuestos a entregarlo? La pregunta flotaba en el aire, como un eco que se repetía en la mente de cada uno. El joven miró a su alrededor, viendo la codicia encender las miradas de los que lo rodeaban. «¿Y si el precio es más alto de lo que podemos imaginar?», murmuró el anciano, con la voz quebrantada, como si presintiera el inminente peligro. El joven sintió la presión de su propia ambición y de las decisiones que estaban a punto de tomar. La tentación brillaba ante ellos, pero al mismo tiempo, la sombra zumbaba en su mente, susurrando advertencias que se perdían en la cacofonía de deseos. De pronto un grito desgarrador cortó el aire, dejando a todos en suspense. Un hombre había retrocedido, convulsionando sobre una joya que había tomado. «Es una trampa», gritó, mientras caía al suelo, sus manos ardiendo como si el oro se estuviera devorando su carne. El joven se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. El precio para conseguir lo que deseaban se empezaba a manifestar. Una vez más, la sombra se movió, cada vez más cerca, y con cada paso, el oscuro destino se tornaba más inevitable. Ahora, atrapados entre la codicia y el terror, se abría una pregunta: ¿quién en esa sala estaba dispuesto a pagar el precio más alto? La noche, aún llena de posibilidades, continuaba tejiendo su trama, y con cada minuto, el límite entre el deseo y la ruina se desdibujaba cada vez más. El grito resonó en la sala como un trueno, quebrando cualquier atisbo de ambición que aún pudiera quedar en los corazones de los presentes. La mirada del joven se cruzó con la de la mujer del capuchón, cuyos ojos brillaban intensamente, pero no con deseo, sino con una mezcla de miedo y fascinación. El hombre caído yacía en el suelo, retorciéndose, mientras el oro que había tocado parecía consumir su piel como si fuera ácido. «Ayúdenlo», gritó alguien, pero el instinto de supervivencia había reemplazado la compasión en muchos, y la mayoría retrocedió, alejándose del cuerpo convulsivo. El joven sintió como su corazón se aceleraba. Se acercó a la figura del hombre, pero algo lo detuvo. Una voz, profunda y casi seductora, emergió de la oscuridad: ¿desean su tesoro? Aún hay tiempo para reclamar lo que les pertenece. Una oleada de murmullos recorrió la sala. Algunos querían seguir adelante, otros se aferraban a la idea de huir, ¿pero a dónde? Estaban atrapados en un laberinto de tentaciones y sombras. Y aunque el rostro del hombre caído perdía color, el oro que lo había cautivado brillaba con una intensidad aterradora. ¿Realmente valía la pena? No podemos deliberar más. El tiempo se agota, lanzó la mujer del capuchón otra vez, su voz temblando de emoción contenida. Hemos cruzado el umbral, ahora debemos actuar. Si temen, no entrarán en el fuego. El joven sentía el sudor frío deslizándose por su frente. La visión de su hermana resurgía como un eco, arrastrándolo hacia la necesidad de tomar decisiones. Estaba convencido de que la respuesta que necesitaba sobre su paradero podría hallarse allí, entre aquellas joyas radiantes. «Es un engaño», tumbó el anciano, aún chocando con su propia mezcla de desesperación y cordura. Miren a su alrededor. No hay salvación aquí, solo condena.
Su voz temblaba con la frialdad de la verdad, pero el resto parecía haber perdido la referencia de lo que era sensato. La sombra, ahora más palpable que nunca, danzó en el rincón de la sala, su risa resonando siniestra. ¿Qué prefieren, seres frágiles? Con el oro, la vida que sueñan o el dolor de la verdad, de aceptar lo que son. Una pregunta, un deseo, uno solo, ¿qué desean realmente? El joven se encontró abrumado por la incertidumbre. ¿Acaso la riqueza le traería paz? ¿O era simplemente un velo que ocultaba el verdadero vacío en su corazón? Su mente giraba, y en ese torbellino, las palabras del anciano calaron más hondo: el precio, ¿cuál es el precio? Con cada latido, el tiempo suspiraba, empujando a los presentes al borde. Uno tras otro, comenzaron a avanzar hacia el oro, como si fueran marionetas en una danza macabra. La mujer del capuchón tomó una joya, su rostro iluminado por la avaricia. Chocó el cristal contra su pecho y, casi instantáneamente, una sombra oscura pareció devorarla. No quiero ser solo una sombra, murmuró el joven, pero la ambición lo consumía y lo arrastraba hacia adelante. Fue entonces cuando, en medio de sus pensamientos, escuchó un susurro, una voz que ya conocía, pero que nunca había imaginado escuchar en ese lugar. Era su hermana. Ayúdame, resonó su voz clara, pero distante, como un eco en un paisaje desolado. Un grito que atravesaba el alma. La sombra giró hacia él, como si hubiera escuchado, y sonrió. ¿La quieres de vuelta, pequeño? Solo debes darme algo a cambio, algo que nunca pensaste que soltarías. El aire se heló. El joven, de pie en el borde de una elección abrumadora, sintió que los ojos de todos se volvían hacia él. La sala se llenó de murmullos, pasos trastabillados, pero lo único que resonaba en su mente era una única pregunta: ¿qué precio estaba dispuesto a pagar por lo que más amaba? Cada segundo se tornó aterradoramente denso. La sombra lo esperaba, y con ella, la posibilidad de redención o la certeza de la perdición. Sabía que la decisión que pronto tomaría marcaría no solo su destino, sino el de todos los que se aventuraban a buscar tesoros en la oscuridad, y justo cuando estaba a punto de hablar, un nuevo grito desgarrador cortó la sala, esta vez proveniente de otro rincón. Las sombras se comenzaban a encerrar. ¿Quién sería la próxima víctima? La tensión crecía, y con ella, el oscuro destino que los aguardaba en la penumbra. El grito repentino heló la sangre en las venas del joven. Era como si su corazón latiera en un compás descontrolado, mientras trataba de localizar el origen del sonido aterrador. Miró hacia donde se habían dispersado los otros, buscando respuestas en los rostros pálidos y llenos de horror. A unos pasos, un hombre se desplomó, sus manos aferrándose a su pecho, convulsionando como si el fuego de la avaricia lo destruyera desde adentro. El pánico se propagó como un incendio, y el eco de la sombra resonaba en sus mentes. El precio, murmuraban, casi en trance. Aquellos que casi se habían lanzado sobre el oro ahora retrocedían, sus pasos nerviosos resonando en la fría piedra. La sala, que antes parecía un tesoro ansiado, ahora se convertía en una trampa mortal. «Deténganse», gritó el anciano, su voz entrecortada, abrazando la desesperación. «No lo entienden. El oro no trae sino dolor. Es un veneno para el alma». Sin embargo, muchos lo ignoraban, sus ojos brillando con ese fuego voraz que solo el deseo puede encender. El joven se sentía dividido. La voz de su hermana seguía resonando en su mente, llevando consigo sus connotaciones de amor y esperanza. ¿Por qué no puedo encontrarla?, se preguntaba, mientras la sombra se movía, cada vez más cercana, como un lobo al acecho. Un peso insoportable apretaba su pecho. Entonces, la mujer del capuchón, que antes parecía decidida, cayó de rodillas y comenzó a llorar. «No puedo», sollozaba, su fragilidad contrastando con la tenacidad que había mostrado. «No puedo dejarlo ir», pero en un instante, sus lágrimas se convirtieron en rabia. Con un grito potente, tomó otra joya del suelo, su desesperación transformándose en un acto de locura. Al instante, el oro brilló intensamente y una sombra apareció detrás de ella, devorándola en un abrir y cerrar de ojos.
Es un ciclo sin fin, vociferó el anciano, mientras apuntaba a la sombra. Las sombras se alimentan de nuestra codicia. Pero ya era demasiado tarde. El terror mantenía a todos en su lugar, aterrados por lo que podría suceder si desafiaban a la oscuridad. Un nuevo grito los sacudió de sus pensamientos, provenía de la esquina opuesta, donde un joven debió haber creído que el oro le ofrecería la salvación. Ahora, gritando, era un espectáculo desgarrador. ¡Ayuda! No puedo escapar. La desesperación y el horror llenaron la sala, la atmósfera pesada con la inminente tragedia. El joven sintió un nudo en su garganta. ¿Es esto lo que deseo? ¿La avaricia me llevará a perder todo lo que amo? Las palabras del anciano resonaban en su mente. Cada vez que alguien caía, su propia decisión se volvía más urgente, más crítica. ¿Estás listo para hacer un sacrificio?, preguntó la sombra con una voz seductora, tan suave como un susurro. ¿O puedes huir, dejar todo atrás? Pero ¿quién garantiza que escaparás de esto? Este lugar está diseñado para atrapar a quienes buscan tesoros a cualquier costo. Las convicciones del joven se tambaleaban. Podía sentir el sudor deslizándose por su frente, cada gota un eco del dilema que enfrentaba. Frente a él, la sombra parecía crecer, llenando el lugar con una presencia abrumadora. Era un vórtice de oscuridad, alimentado por las almas perdidas que no habían podido resistir la tentación del oro. Fue entonces cuando, en medio del caos, vio otra joya, un objeto que resplandecía más que cualquier otro. El brillo era hipnótico, casi llameante, como si lo llamara directamente. Solo un deseo, dijo la sombra, y en su voz había tanto poder que hizo que la sala temblara. En un instante, sintió que su corazón llenaba el silencio con fuerza. ¿Estaba dispuesto a pagar el precio, a soltar todo lo que más amaba por la esperanza de recuperar a su hermana? La multitud se volvió hacia él, cada mirada un reflejo de su propia desesperación. Un nuevo grito cortó el aire. Esta vez era su hermana, con un aliento tembloroso: «No lo hagas, por favor». Y en ese instante, el joven sintió que la tierra quería abrirse bajo sus pies. Con la sombra esperando, y el eco de su hermana resonando en su mente, debía decidir rápidamente: sería el siguiente en caer, o hallaría una manera de romper el ciclo. La tensión se apoderó del aire. Mientras la oscuridad se acercaba, la sala tembló con una pregunta ineludible: ¿cuántos más caerían antes de que la verdad se revelara? El joven sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La voz de su hermana fue como un eco desgarrador en su mente, llenándolo de un miedo que no podía ignorar. La imagen de ella, atrapada entre las sombras, lo sacudía. ¿Qué debía hacer? La sombra pulsó con fuerza, pareciendo leer sus pensamientos. La vida de ella a cambio de tu deseo tan simple, tan tentador. Un escalofrío le recorrió la espalda. El joven pudo ver el rostro de su hermana apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Su expresión, llena de terror y súplica, lo mantenía atrapado entre el horror y la desesperación. «No lo hagas», gritó el anciano, acercándose presuroso. «No puedes ceder a la desesperación. Ella está atrapada, pero el oro solo te llevará a tu propia desaparición». Su voz temblorosa resonó en el aire, compitiendo con el murmullo creciente de la multitud. Temerosa y ansiosa, el joven parpadeó. ¿Cuánto valía realmente su hermana? La sombra parecía adivinar su dolor, haciéndose más tangible, como un abrazo mortuorio. Miró a su alrededor y vio aquellos rostros desolados, cada uno atrapado en su propia batalla entre la codicia y el amor. La escena era macabra: hombres y mujeres temblorosos, escaneando el suelo en busca de oro, y entre ellos, algunos se comenzaban a convulsionar, víctimas de la avaricia que les había prometido riquezas. «No lo hacemos por el oro, lo hacemos por la esperanza», le susurró la sombra, como si tuviera voz propia. «Pero cada deseo tiene un precio, y está a punto de ser cobrado». Sin poder soportar más la presión, el joven hizo un gesto hacia ese fulgor. La joya parecía brillar con rabia, como si hubiera estado esperando por él.
Justo cuando estaba a punto de dar un paso, un grito desgarrador resonó nuevamente. Esta vez, era un eco frenético que llenaba la habitación. Alguien, por favor, ayúdame. Sálvenme. Era el joven que había caído antes. Intentó arrastrarse hacia atrás, alejándose del suelo que lo estaba devorando. Pero su grito no fue suficiente. Un remolino oscuro lo absorbió, dejándolo sin aliento y causando que el joven se tambaleara hacia atrás, incapaz de hallar palabras. Es el ciclo, las almas se alimentan de las almas, murmuró el anciano, su rostro ahora desgastado, como un faro de advertencia en medio de la tormenta. Si no rompes este ciclo, serás uno de ellos. El joven sintió que sus rodillas temblaban. La avaricia, la oscuridad, la sombra, todo había crecido para apresarlo. Volvió a mirar esa joya, y en su interior sintió el anhelo, chispeante, despertando sus deseos más profundos. Pero el recuerdo de su hermana se interponía, resplandeciendo con luz y amor en su mente. Una voz grave resonó en el aire, una advertencia que cambió la atmósfera. El tiempo agota, ¿el precio se pagará pronto? ¿Qué precio? ¿Debería entregar su propia alma por la esperanza de salvar a su hermana? Un sudor frío le recorrió la frente mientras unos ojos se volvían cada vez más desesperados. Las miradas de aquellos que lo rodeaban eran como cuchillas. El anciano extendió la mano, como si intentara alcanzar su corazón, gritándole con una intensidad que revelaba su impotencia. Recuerda lo que importa. El oro no es vida, no vale el precio de un alma. No podía soportar más la presión. Siguió las voces de aquellos que estaban disfrutando del oro, buscando una respuesta en el caos. Pero una mirada definitiva a su hermana lo llamó de nuevo. Por favor, no te vayas. Su voz penetró su corazón. En un instante, se dio cuenta de lo que debía hacer. Con determinación, dio un paso hacia atrás, alejándose de la joya que chisporroteaba, sintiendo que la sombra detrás de él rugía con furia. Fue ahí, en ese momento de resplandor, que abrió los ojos, que vio un rayo de luz abrirse entre las tinieblas. Un cambio en el aire, una posibilidad. Y con un grito que resonó por toda la sala, se comprometió a romper el ciclo de esta maldición. Cuando la oscuridad se volvió más amenazante, el joven dio un paso adelante. Ahora sabía que ese no era solo un viaje por oro, sino un desafío por amor. ¿Podría liberar a su hermana? ¿O perdería todo lo que realmente importaba? Un silencio tenso llenó la sala mientras la sombra se abalanzaba sobre él. Su decisión resonaría en cada rincón. La lucha apenas comenzaba. ¿Lograría encontrar el camino hacia la luz, o caerá en el abismo? El futuro se cierne, tan sombrío como prometedor. El estruendo del caos se desató en la sala, como si la misma casa temblara con la desesperación de quienes desbordaban ambición y miedo. El joven, con los ojos llenos de lágrimas, enfrentó una decisión que lo atravesaba como un arco. ¿Estaría dispuesto a liberar a su hermana, incluso si eso significaba perder su propia vida? La sombra se cernía sobre él, un espectro que pulsaba con cada latido de su corazón, esperando que la avaricia lo agotara. No cedas, rugió el anciano, su voz surcando el aire con una resonancia profunda, mientras los demás se debatían entre el trote de sus ambiciones y el anhelo de la verdad. El oro es solo una ilusión, lo que realmente importa es lo que amas y la vida que llevas. Todo se tornó en una vorágine de emociones. En su mente, el rostro de su hermana emergía, sonrisa amplia y ojos brillantes, llenos de vida. No permitas que el oro apague nuestra luz. La escuchó decir una vez más, energías fluyendo a través de su espíritu. El joven respiró hondo, invocando la fuerza que había sentido en aquel primer momento. Cuando el eco de su voz se disolvió en la penumbra, él dio un paso firme hacia adelante, desafiando la sombra que temblaba de rabia. No me llevarás. No me voy a rendir, proclamó, su voz retumbando en la oscuridad. Las sombras se acentuaron, buscando devorarlo en una vorágine de desesperación. Pero él se mantuvo en pie, decidido. Te enfrentas a lo inevitable, pequeño, murmuró la sombra, ahora enfurecida.
Su voz era un siseo helado que atravesaba las conciencias. Todos desean más y, tarde o temprano, lo pagarán. No todos, replicó el joven. El coraje fluyó por su ser. Amo a mi hermana más que cualquier tesoro. Estoy dispuesto a perderlo todo por liberarla y, más que eso, por liberarme de esta avaricia. La atmósfera se volvió palpable, como el olor a tierra húmeda tras una tormenta. La sombra vaciló, como si por un momento reconociera la verdad en sus palabras. Las almas perdidas intentan llevar sus pesares a su tumba. ¿Realmente piensas que escaparás de la codicia? Tu decisión cambiará el camino de todos aquí. La sombra se retorcía, desdibujándose y, a la vez, intensificándose en una lucha interna, rojo y negro arremolinándose en sus contornos. En ese instante vital, él se abalanzó hacia la joya que brillaba con un fulgor casi hipnótico. Pero, en lugar de tocarla, extendió la mano hacia el hombre que yacía convulsionando a su lado. Tú no estás solo. Lucha. Recupera tu fuerza. No dejes que el oro te consuma, le gritó. El hombre dejó de retorcerse, parpadeando, como si las palabras lo sacaran de un sueño oscuro. El tiempo se detuvo. Otros comenzaron a seguir el ejemplo. Con un grito unificado, se dieron la mano y formaron un círculo, y en ese acto de unidad, la sombra estalló, desgarrándose en 1000 fragmentos ante su mirada atónita. Unidos tenemos poder, gritó el anciano, levantando los brazos. Cada uno de nosotros tiene una luz que nunca deberá perderse ante la oscuridad. El joven sintió una ráfaga de energía mientras el miedo se transformaba en algo hermoso, una oleada de libertad. Volvamos a lo que realmente importa, proclamó, dándose cuenta de que su hermana estaba con él. El brillo de su amor ahora iluminaba cada rincón de su ser, encarnando la base de su ser, y la esperanza regresó como un faro brillando en la noche. Las sombras comenzaron a disiparse, desplazándose del centro del poder que la ambición había cogido. La casa tembló nuevamente, pero ya no por los temores de su fulgor. Era una sacudida de liberación, una metamorfosis que vibraba en cada corazón presente. Los ecos de risas, recuerdos luminosos, anhelos y sueños comenzaban a ser parte del nuevo amanecer que se dibujaba. Así es como se rompe la maldición, murmuró el anciano, sus ojos húmedos de emoción, mientras la luz emergía de entre las sombras. Las puertas de la casa se abrieron de par en par, dejando entrar la claridad. Y al cruzar el umbral, el joven sintió que el peso del mundo caía de sus hombros. Respiró hondo, paladeando la frescura del aire. Nos hemos liberado. Me he liberado, pensó al sentir la mano de su hermana entrelazada con la suya. Sabía que la vida nunca sería la misma, pero con la luz del amor en el corazón, el camino se sentía abierto y lleno de promesas nuevas. La medianoche había llegado a su fin, y con ella una profunda lección sobre el precio de la codicia y el verdadero significado de la riqueza. Con cada paso distante, el joven sintió su espíritu alzado, había encontrado su destino en la luz, y eso valía más que cualquier tesoro. El ciclo se había roto. Pero los ecos de esa noche siempre vivirían, como un recordatorio en sus corazones de que el verdadero oro no se encuentra en las riquezas, sino en el amor, la familia y la valentía de enfrentarse a la oscuridad juntos. El sol comenzaba a asomar, y con él, el nuevo comienzo aguardaba en el horizonte. Antes que nada, necesitas suscribirte ahora al canal para que no te pierdas experiencias como esta. Dale me gusta para ayudar al algoritmo y haznos saber en los comentarios qué piensas de este desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que deban ver cómo se rompe el ciclo de la avaricia. Juntos, vamos a crear una comunidad basada en la luz y el amor. No esperes ni un segundo más para participar.